estaremos viendo las configuraciones relacionadas a rutas salientes. Las rutas salientes son más que todo configuraciones de numeraciones que necesitamos enviar a través de una troncal de un proveedor o una troncal de otra PBX que tengamos en nuestro entorno. Hay diferentes tipos de permisos, los cuales vamos a ver hoy, pero como requisito principal se necesita haber creado previamente las troncales, ya sea que tengamos nosotros unas troncales analógicas, troncales VoIP o troncales SIP, y también que tengamos creada en el caso de la 6510, de la UCM 6510, una troncal E1, la cual aparecerá aquí como Digital Trunk. Entonces, ya habiendo creado nuestras troncales, basta con que vayamos entonces ahora a asignar los permisos para que cada una de las extensiones puedan hacer uso de esas rutas o troncales. En Outbound Routes, aquí yo tengo predeterminadas algunas ya, que son nacionales para enviarse a través de una troncal SIP, nacionales para enviarse a una troncal FXO, propias de la PBX, o a través de una troncal SIP como es el caso de esta. Pueden haber múltiples troncales para una terminación. En este caso nosotros vemos aquí la numeración 2 al 7 y luego 7 dígitos, cualquier tipo de dígitos. Esto aplica únicamente para las llamadas nacionales de Guatemala, que es desde donde se ha hecho este video. Entonces, quiere decir que todo lo que se marque con este patrón de numeración va a salir a través de esta troncal. Si gustan, podemos editar, así vemos los detalles. Como les mencionaba, este patrón va a permitir la marcación hacia la troncal Box Data Cloud previamente configurada si yo tengo dentro de mis permisos de extensión el permiso nacional. Veamos otras reglas. Si yo tengo esta nacionales FXO, vemos que está la misma numeración o el mismo patrón, pero tiene como prefijo el número 8. Quiere decir que si editamos esta regla y la visualizamos a detalle, observaremos que si yo marco el 8 y el patrón de llamadas nacionales en mi país y pertenezco como extensión a los permisos nacionales, pues yo saldré por la troncal de FXO. Así pueden haber múltiples troncales para todos los usuarios en nacional. Por ejemplo, aquí tengo 3 en nacional. Pero si se dan cuenta, las diferencias son los prefijos. En esta no hay prefijo. En esta está el prefijo 8 y en esta está el prefijo 9. Así yo podré indicarle a los usuarios que si desean salir con cierta numeración o con cierta troncal, van a tener que marcar un prefijo o simplemente limitar a todos los usuarios para que no puedan utilizar esta regla. Solamente que esté inhabilitada para ciertas extensiones. Así de una manera un poco más granular. Y bien, el tema de las internacionales, pues lo puedo yo activar únicamente para un rango de extensiones o las extensiones que tengan el permiso internacional. Entonces, luego de haber creado mis rutas nacionales e internacionales, basta con que yo en cada extensión edite sus permisos. Aquí en permiso nacional o internacional. Vamos a hacer de una manera resumida qué son estos permisos. El permiso interno es todas las llamadas internas que se realizan dentro de la PBX, es decir, grupos de timbrado, extensiones, cuartos de conferencia, etc. Acá vemos una pequeña ayuda, bueno, en este segmento no, pero sí a nivel de la ruta saliente al momento de crearla. En permisos podemos ver aquí una pequeña ayuda. Dice, el interno es el privilegio más bajo de todos ellos. Es un riesgo colocar las rutas de telefonía nacional o telefonía externa dentro de este permiso, porque quiere decir que todos los usuarios van a tener acceso.
Incluso si un usuario llama hacia un IBR o un cuarto de conferencias, él podrá hacer uso de estas numeraciones o estos planes de marcado. Entonces, lo que se debe hacer es que todas esas troncales que necesiten salida hacia la PSTN o que tengan salida hacia la PSTN se deben de colocar únicamente en nacional o internacional. Si yo no deseo darle a ningún usuario llamadas nacionales o internacionales, entonces todos ellos los debo de poner en local, porque eso significa que ellos estarán permitidos a marcar toda la numeración interna de la PBX. Nuevamente, extensiones, grupos de timbrado, IBR, cuartos de conferencia, etc. Entonces es importante asociar bien cada una de las extensiones a un permiso específico. Y dentro de las rutas salientes, también asignarlo hacia qué pertenece o hacia dónde pertenece cada uno de los permisos. Digamos que aquí yo a esta numeración que es de la calle, yo le cambiara la pertenencia al grupo internos o locales. Ahí estoy creando una vulnerabilidad, puesto que todos los usuarios que tengan ese privilegio, que es uno de los más bajos, van a poder marcar hacia la calle. Entonces, por eso es importante asociar bien a la parte nacional o internacional según nuestro plan de marcado en el país que estemos. Existe también la opción de colocarle un PIN a esta llamada. Y es decir, que si el usuario hace la marcación, a pesar de él pertenecer al grupo de nacionales, pues se le solicitará un PIN para que quede un registro de que el usuario ha utilizado ese PIN para hacer esa llamada. Aquí tenemos un PIN group, entonces seleccionamos el PIN group ejemplo. Y este ya lo precreé previamente yo, donde hay ciertos códigos que he compartido con algunos usuarios. Entonces al momento de hacer esa llamada se solicitará el PIN. Esto es en relación a rutas salientes y permisos. Si nosotros queremos asignar un número de ID o un identificador hacia la calle específico para una extensión, es necesario entonces que nos vayamos a la troncal. Y aquí dentro de las troncales que tenemos creadas, utilizar la opción DOD o DOD, como bien conocida en inglés. Si ustedes dan clic aquí, por ejemplo, vamos a editar la 8129. Yo puedo agregar un DOD. El número sería, por ejemplo, más 512 en mi país, 22334455. El nombre va a ser toda gerencia. Y selecciono quizás a los gerentes de la compañía para que entonces cuando ellos hagan una llamada se van a identificar con este número DOD. Yo puedo editar nuevamente este grupo y agregar más miembros si así lo considero o eliminar también. Guardamos cambios y luego aplicamos. Entonces estos usuarios únicamente se identificarán con este número saliente. Eso es todo lo relacionado a rutas salientes o permisos de llamadas. Muchas gracias.